Así que, bueno, ahora vamos a lo que vinimos, ¿verdad? Vamos a lo que vinimos. Y yo quiero hacerle una pregunta a todos ustedes que están aquí. ¿Cuántos de mis hermanos aquí, como personas, son sociables? Realmente, tóquese el corazón. Son sociables, gustan de buenas amistades. Porque hay unos que les cuesta, ¿oye? Hay unos que no les cuesta tampoco muchos sociabilizar. Pero déjame decirte que el Dios que nosotros adoramos ha puesto eso en nuestros corazones. De hecho, en toda su creación, en el reino animal, al cual el Dios, nuestro gran Dios, puso alma, ellos son criaturas sociables. Ellos tienen que sociabilizar para agruparse, para acalorarse, para todo. ¿Ah? Entonces, ¿cuántos se alegran en que un amigo le invite a compartir? ¿Cuántos de ustedes se alegran con eso? Depende, ¿verdad? Porque no, suele ser interesante también, ¿verdad? Depende, ¿viste? Ve que estas son preguntas abiertas, pero tienen su grado, ¿verdad? Pero nos debe gustar de entrada ser invitado a compartir. ¿De quién? De que alguien te diga, mira, ven, acércate, ¿vale? Eso puede ser, como lo dije, muy interesante, muy apropiado. De allí pueden surgir grandes cosas, como también puedes tú llegar a conocer y poder decir y poner límite, alejarte. Pero siempre el poder acercarse nos va a ayudar a comprender muchas cosas. Pues te digo que hay uno, el mejor, que nos dice, mira, ven, acércate al Señor. Ese es el título del mensaje de hoy. Mira, ven, acércate al Señor. Y ustedes dirán, el pastor de la verdad tiene una línea directa con el equipo de adoración y alabanza, pero este es un equipo de adoración y alabanza que adora al Señor realmente y lo hace en espíritu y en verdad. Tales adoradores buscan al Señor y eso es andar y caminar en el espíritu. Porque fíjense que mi hermana Mauri dijo, yo he estado para preparar la dirección de esto, he orado al Señor y cómo me he gozado escogiendo y seleccionando cada tema que va a llevarse en la dirección de culto para que toda la iglesia adoremos y alabemos al Señor. Y tú hoy, ¿verdad? Pudiste cantar y adorar al Señor diciendo, ven. El Señor nos dice, ¿verdad? Ven, acércate. Pues Mauri, el Señor confirma esto tu ruego. Dice, mira, ven, acércate al Señor. Y con ello yo le pido, abran sus Biblias en Hebreo, la carta a los Hebreos capítulo 3. Y vamos a estar leyendo de versos 12 al 19. Yo voy a pedir a mi hermano de audiovisuales que la versión que vamos a usar es Nueva Versión de las Américas. Nueva Biblia de las Américas. Nueva Biblia de las Américas. Y dice así la palabra del Señor en Hebreos capítulo 3, versos 12 al 19. Los que de pronto tengan dificultad para ubicarse en sus Biblias, pueden también leer acá en la pantalla. Dice así, tengan cuidado, hermanos, no sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Antes, exhórtense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy. No sea que algunos de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. Verso 14. Porque somos hechos partícipes de Cristo, si es que retenemos firmes hasta el fin el principio de nuestra seguridad. Por lo cual se dice, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones como en la provocación. Verso 16. Porque ¿quiénes habiendo oído lo provocaron? ¿Acaso no fueron todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés?
17. ¿Con quiénes se disgustó por 40 años? ¿No fue con aquellos que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino los que fueron desobedientes? Vemos, pues, que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Amigos como estos ni a la esquina, ¿verdad? Gente como esta gente, ¿verdad? Pero el Señor es bueno. El Señor es bueno. Hoy el mensaje lo vamos a ver en dos secciones y la enseñanza va a consistir en estos dos títulos, estas dos secciones o estos dos encabezados. El primero va a ser mirad hermanos. Y el segundo encabezado va a consistir la enseñanza en que no te alejes, acércate al Señor. Y vamos a ver cómo nos lo dice el Señor en su palabra, en este mensaje. Mirad hermanos. Mirad es una gran necesidad que tú tienes y que yo también. Y no solamente es una gran necesidad, sino una gran virtud de la que tú y yo gozamos. Realmente la tenemos a través de la observación. Y digo de la observación, del poder observar por cuanto es lo que debemos ejercitar. ¿Sí? Es decir, algo que sea habitual en nosotros, que nos permita apreciar lo que tenemos enfrente, lo que nos rodea. Ojo, este hábito procura agudizar más todos nuestros sentidos. Te lo digo porque en el texto indica una acción. Mirad. Y esta no está aislada en sí mismo, sino que se ejecuta en forma de proceso y que incluye detenerse, mirar, venir, acercarse y poder palpar, poder escuchar, poder apreciar, poder evaluar incluso las cosas que están y tener una mejor comprensión de la realidad. Esta expresión mirad, ven, acércate, es la traducción literal, textual del griego en que fue escrito este mensaje o esta porción de la palabra. Del griego blepo, mirad. Yo voy a pedir a Freddy que la coloque en la versión Reina Valera, el verso 12, capítulo 3, verso 12. Ese es el original. Mirad, hermanos. ¿Sí? Y es por ello que en otras versiones de la Biblia y de traducciones dinámicas, para hacer un poco de repente más entendibles, dice, mira, detente, ven, acércate, ten cuidado. En otras versiones dice, tengan cuidado. En otras versiones dice, cuídense. En fin, debemos ejercitar esos sentidos naturales, pero también debemos ejercitar nuestros sentidos espirituales. Y esto resulta ser una advertencia que también va a estimular y va a motivar nuestra conciencia en poder conocer y saber las cosas en su magnitud, en su dimensión, en forma, en estilo, en colores, en sentimientos. E incluso se acuerdan en aquello que nosotros tuvimos un tiempo de vigilia y tratamos con nuestras emociones. Eso es así. Es decir, debemos acercarnos al Señor confiadamente, es urgente y habitualmente para poder cobrar nuestros sentidos espirituales. Más adelante en esta misma carta a los Hebreos, en el capítulo 5, versos 11 y el 14, mira cómo dice
Mira cómo dice, acerca de esto, nueva Biblia de las Américas. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Mire lo contrario a todo lo que estamos diciendo y lo importante que es mirar, acercarse y poder escuchar. Porque si no lo hacemos, nos volvemos así como sordos. Y dice el 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Amada iglesia, esta carta original intencionalmente fue dirigida, saben todos, a los hebreos. Una etnia característica de tener de su propio lenguaje, su propia cultura, sus propios hábitos, sus propias costumbres, su propia religión. Que para la época esta etnia había alcanzado un gran número de habitantes en todas las regiones circunvecinas. El pueblo hebreo fue disperso en muchas ocasiones y también el pueblo hebreo tuvo la capacidad de multiplicarse en número en gran cantidad. Pero también así para la época, estamos hablando para el año entre 67 y 69, cuando se escribe esta carta, también la iglesia del Señor había estado alcanzando un gran número de creyentes. Y es el momento propicio que el Señor, su Espíritu Santo, dispone para escribir esta carta que hoy tú y yo estamos meditando. Por lo que al dirigir y dar a conocer esta sagrada carta a sus destinatarios, y hoy al exponerla nosotros aquí, mi persona, deberíamos considerar los retos de interpretación de la misma. Y dijimos que uno de los elementos que íbamos a considerar era que en esta carta nos referíamos al calificativo de hermanos, ¿verdad? Mirad, hermanos. Y que en eso debemos entender que en su conjunto o conformación se trataba de una familia, de una etnia, de un pueblo, de una iglesia, la cual somos tú y yo hoy. Y que deberíamos considerar tres tipos de personas. Ustedes recuerdan, tres grupos de personas como sus destinatarios. Y es lo que la carta así inspirada quiere lograr hacer y llegar a esos tres grupos de personas que se encuentran en la familia, en ese pueblo hebreo, aún en la iglesia. Y se recuerdan que aquellos, el primer grupo que por leer o bien el oír la palabra de Dios, habían sido llenos de la fe en el Señor a quien se les había predicado y se les había mostrado. Y ellos habían decidido creer en la gracia del Dios vivo que había hablado, que se ha mostrado como el yo soy el que soy y que es en Cristo Jesús. Pero también hablábamos de un segundo grupo que había de considerar, ¿verdad? Que también, tal vez sí por leer de esos escritos, o bien oír, porque no todos tenían el acceso a ello, como dice la Escritura, su fe había llegado por el oír, y es oír la palabra del Señor. Ciertamente, la voz de Dios, ellos la podían haber oído, estaban convencidos del Dios viviente, pero ellos no estaban convertidos, realmente no estaban convertidos. No habían creído en la gracia del Dios vivo que es en Cristo Jesús. Y ya por ahí tú te puedes dar cuenta que estamos hablando de aquellos que son conocedores de la ley netamente, pero había que dar un gran salto a la conversión, que es por la gracia y por la fe que es en Cristo Jesús. Ellos estaban convencidos del Dios vivo, mas no estaban convertidos en la verdadera fe.
Pero habían el tercer grupo que había que considerar, y ellos eran los que habían oído, ¿verdad? Que por el leer o el oír, como dice la Escritura, su fe no había llegado, no habían querido oír realmente la palabra de Dios, la voz del Dios viviente. Tal vez de oída habían escuchado que Dios es Dios. Una cosa es que tú puedes escuchar de pasada que Dios es Dios, pero te niegas rotundamente a entender quién es Dios y conocerlo. Por lo tanto, estos ni estaban convencidos y tampoco estaban convertidos. ¿Y qué se nos dice en esta, y qué advierte, y qué nos dice el texto en Hebreo 3:12? Dice, tengan cuidado, hermanos. Tengan cuidado con esto. No sea que alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Tengamos cuidado. Mirad, hermanos, esta sin duda ha sido una palabra viva y eficaz. Una potencial advertencia del Espíritu Santo cobrando vida en el cuerpo, en ese pueblo hebreo tan ávido de conocer esta verdad. Y hoy el cuerpo representado en la iglesia. Tengamos cuidado, hermanos, miremos, porque nosotros, tu familia, tu hermano, eres el ente, eres la entidad, eres la casa del Señor. Debemos considerar eso. Por ello es que en la primera parte de este capítulo 3, pongamos el capítulo 3, verso 1. Y así será durante toda la carta, les digo, se destaca uno mejor, Cristo, el Hijo de Dios, hecho verdaderamente hombre, superior en todos los oficios, al referirse como a una familia. Hecho hombre, vino acá a ser representación del Dios vivo. Ahora en esta su casa, al hebreo era y es ciertamente, ¿verdad? Había que entender que se trataba era de Moisés cuando hablaban de la casa, aquellos que habían conocido y alguien que había sido fiel en la casa, pero a ellos se les estaba hablando del Cristo vivo. Por eso es que exactamente en el verso 3, en el capítulo 3 del verso 5, en el capítulo 3, verso 5, dice, Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, es verdad, para testimonio de lo que se iba a decir más tarde. Pero Cristo fue fiel como hijo sobre toda la casa de Dios. Cuya casa, ¿qué dice la Escritura? Cuya casa somos nosotros si retenemos firmes hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. No lo estoy diciendo yo, mis hermanos. Lo está diciendo el Señor. Por eso es que yo soy el encargado de decirte a ti, iglesia, también te quiero citar el Evangelio de Mateo, muy propio al lenguaje y dirección al pueblo judío, para que tú puedas mirar el Evangelio de Mateo capítulo 1. El Evangelio de Mateo, quien escribió Mateo, el lenguaje, vamos a decir, el estilo literario que él utiliza era de comprensión muy especial al pueblo hebreo, especialmente al pueblo judío. Pero es impresionante cómo comienza Mateo a escribir, cómo el Espíritu comienza a escribir estas cosas. ¿Qué dice? Mateo capítulo 1, verso 1. ¿Cómo inicia? La palabra comienza el Evangelio de Mateo. Dice, libro de la genealogía de Jesucristo.
hijo de David, hijo de Abraham. ¿Sabe qué importancia para nosotros, tanto para el pueblo hebreo y como para nosotros hoy, nada más significa ese verso, comenzando el Evangelio de Mateo? Eso habla al pueblo judío de nuestro Cristo, del Cristo que había sido prometido, el enviado del Señor, como descendiente de la casa de David, para nombrar a Jesucristo como el Rey. ¿Y por qué habla del hijo de Abraham? Y no habla de Moisés y no se refiere de más nadie. Puesto que en Abraham fue hecho el pacto, en ti serán benditas todas las naciones, así todas las familias de la tierra. Así que este evangelio, el cual fue escrito para el pueblo judío, también nos habla y declara que Jesucristo fue dado a nuestras vidas y puesto por promesa en un pacto en la casa del rey David como Jesucristo. Jesucristo como nuestro rey, el rey de la casa y rey sobre todas las naciones. Y ese es el rey que nos dice a mí y que nos dice, inspirado por su Espíritu Santo, mira, ven, acércate al Señor. Y déjame decirte que no solamente ese mirar es de tus ojos para afuera, sino es ese Espíritu Santo del Señor que viene a ser morada en nosotros y nos permite mirar dentro de nosotros, poder escuchar su voz dentro de nosotros. En cada uno, tú eres casa del Señor. Y también esta exhortación, esta advertencia que dice, cuidado, mirad hermanos, se nos habla como que si un hermano te dice, mira, ven, acércate, vamos a compartir. Eso también es del Señor. Porque nosotros, la iglesia, es el ente que el Señor usa para sanar, para remediar nuestros corazones. Cuando un hermano te invita, Oscar, capaz que sea el Señor mismo que te está invitando para que tú le des una palabra de parte del Señor. Y esa es la exhortación que hoy estamos recibiendo en este capítulo 3, que bien el domingo pasado se aperturó, ¿verdad? El Señor diciendo y hablando, mientras que puedas escuchar mi voz, no endurezcas tu corazón. Hoy Señor nos dice, ven y acércate porque quiero tratar con ese corazón. No se descuiden, no sea que en ustedes sean hallado un corazón malo, incrédulo. ¿Y cómo termina? ¿Qué palabras culminan en el Evangelio de Mateo? Según Mateo capítulo 28, verso 18, dice, acercándose a Jesús, el maestro les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Sabe qué significado tiene eso para nosotros, iglesia? Que Dios es el Dios vivo del cielo y de la tierra y aquí Él reina con gran poder en nuestras mentes y en nuestros corazones. Incluso esas palabras, ese Evangelio de Mateo termina, vamos a colocar allí 28, 19 y 20. Ahí donde dice Él, ¿verdad? Haciéndose uso de su cuerpo, de su familia. ¿Quién es su familia? ¿Quién es su cuerpo? ¿Quién es su iglesia? Tú, iglesia. Dice, vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y dice, y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo rechazar esta invitación, mis hermanos? ¿Cómo rechazar a este Señor que nos dice, mira, ven, acércate?
A propósito de que en estos días el mundo, por memoria, por tradición, celebra la Semana Santa y se dan la oportunidad y la ocasión, tal vez a través de una buena película, narrando los evangelios, o tal vez la iglesia asistiendo a una persona asistiendo a un sitio, pueda conocer escasamente de las cosas que ocurrieron, pero un hecho importante que ha marcado la historia de nuestra fe es el poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor no solamente vino a morir y a derramar su sangre por nosotros, el justo por nosotros, pagando un gran precio, sino que también resucitó. Y esa es la diferencia, esa es la distinción, esa es la marca más probable de que somos casa del Señor, una iglesia viva, el poder de la resurrección en Cristo Jesús. Pero antes de terminar precisamente ese evangelio de Mateo en el capítulo 28, pues muchos de los sacerdotes en oficio en aquel tiempo, ¿sabe qué tramaron? Pues ellos mismos habían solicitado una guardia para el sepulcro del Señor, para asegurarse que el Señor fuera sepultado, su cuerpo, pero al mismo tiempo mandaron una guardia para que no hubiera ningún tipo de cosa extraña, porque ellos sí habían escuchado que el Señor habría de resucitar. Pero ¿sabe qué hicieron esos sacerdotes? Con corazones malos, desviados, que divagan, que orbitan, que no están llenos del Señor, sobornaron a los soldados, le pagaron para que le dijeran a las mismas autoridades que los discípulos habían venido de noche y se habían robado el cuerpo. La Escritura dice, y esto se divulgó y se sigue divulgando hasta el día de hoy en todo el mundo. Por eso es que todavía esta palabra es predicada para que haya la oportunidad de que mucho pueblo, sobre todo el pueblo hebreo, que si usted se cae y se puede tener una capacidad de asombro, está en todo el mundo. Esa etnia, ese pueblo que alcanzó no solamente a ser un gran pueblo, sino una gran nación, se les es predicado esta palabra. Y a nosotros también, para que nosotros no haya un corazón malo. Antes del final, ¿sí? Por eso es que nosotros debemos orar. Saben que nosotros debemos orar por el pueblo hebreo, ¿verdad? Amados hermanos, nosotros debemos seguir amando, y eso que el Señor nos mandó, y eso es que el Señor nos inspiró, orar por el pueblo de Israel. Es un pueblo escogido con grandes propósitos, porque sus propósitos eternos en el Señor nos alcanzaron también a nosotros. Nosotros debemos orar por el pueblo hebreo, por el pueblo de Israel, orar por la casa de Dios, por el pueblo de Dios, nación toda, pueblo escogido por Dios. Y con ello seguimos. ¿Qué nos dice en el capítulo 3 de Hebreo? ¿Qué nos dice y advierte el texto en el capítulo 3, verso 13? Dice, antes exhórtense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy. No sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. Y eso está ahí a la vuelta de la esquina, hermanos. Y déjame decirte que ninguno de ustedes está exento de ser tentado. Y aun si tú te crees firme en tu fe, vigila entonces pues de no caer. Ten cuidado. Por eso es que nosotros se nos instruye en congregarnos, en juntarnos, que como carbones que necesitan estar unidos, ¿verdad? Se mantiene un fuego. Se mantiene viva la llama, el Espíritu del Señor en nuestras vidas. Y es lo único que no nos deja corrompernos. Es lo único, porque habitamos en este cuerpo lleno de tantos deseos y tantos anhelos.
pero vimos que bien direccionados y realmente llenos del conocimiento y de la gracia que son en el Señor Jesucristo, nuestras vidas realmente tienen un sentido. Hoy es el día, mis hermanos, en el que el Espíritu Santo trae a tu memoria, a tu mente, a tu corazón, la palabra, el consejo, sus promesas, sus grandes y portentosos hechos que deben sensibilizar nuestros corazones, donde podemos cobrar aliento. Por eso se nos instruye a eso. Y yo estoy seguro que mientras que yo estoy leyendo esta palabra y el Espíritu ha puesto este mensaje, yo estoy seguro que en tu mente y en tu corazón han pasado cualquier cantidad de citas bíblicas. Han pasado por tu mente cualquier cantidad de consejos que has recibido y enseñanza del Señor por medio de sus escrituras, por medio de su voz, aquel que ha llamado: oye, oye mi voz, oye el consejo, mira, detente, escucha. Mirad y exhortaos los unos a los otros, comienza en tu corazón. Por eso es que yo les decía que no se trata nada más ver hacia afuera, sino también hacia adentro de ti. ¿Sabes que el Señor nos redarguye? El Espíritu Santo nos redarguye. Eso es lo que hace Él. Llevar una exhortación, una cálida y la mejor exhortación que podemos recibir en nuestros corazones es del Espíritu Santo de Dios. Pero hoy, iglesia, también el Señor, el Espíritu Santo, dimensiona su actuar a través de cada uno de nosotros, a través de la vida de cada mujer, de cada niño, de cada joven, para llevar una palabra de aliento, una palabra de exhortación. Los padres y las madres, el Señor te usa, el Espíritu Santo te usa para llevar una palabra siempre al Señor, que invita a acercarse a ese sabio consejo. Alerta, cuídense. Dice el Señor, cuídense, alerta. Y para eso el Señor nos ha dado un cuidador, un paracletos, un ayudador, su Espíritu Santo. Él puede alentar nuestras vidas para que también nosotros podamos alentar, animar a nuestros hermanos. Así que seamos prudentes con esto. Estemos alegres, más bien, estemos contentos de recibir esa invitación de parte del Señor. Y con eso pasamos a nuestra segunda enseñanza, nuestro segundo encabezado, que dice: no te alejes, no te alejes, acércate al Señor. La primera advertencia: mirad, hermanos. Pero ahora el Señor aumenta eso. Y dice: mira, no te alejes, acércate. Acércate más al Señor. ¿Y qué nos dice o advierte el texto en Hebreos capítulo 3, verso 14? ¿Qué nos dice? Porque somos hechos partícipes de Cristo, si es que retenemos firmes hasta el fin el principio de nuestra seguridad. Amados hermanos, no hay otro lugar más seguro que tú y yo podamos tener. Nosotros todos hemos sido llamados a no ser por allí, a andar disociados, acéfalas, por allí como llaneros solitarios. Hay muchas personas que a veces le entra ese tipo de actitud, y allí es donde tú tienes que detenerte y considerar y mirar que tienes que acercarte más a un hermano, a la iglesia del Señor, a participar de esta comunión que ese es el Señor. Es la única forma que nosotros podamos permanecer firmes en esta profesión, en esta carrera. Es la única forma, no hay otra. Nuestras vidas
nuestras mentes, nuestros corazones, nuestra casa debe estar llena del Señor. ¿Acaso no nos dice por allá en la carta de Pedro que somos piedras vivas? Y como piedras vivas debemos de ser edificados ¿dónde? Sobre la roca. Yo no sé si te lo puedo figurar y la palabra misma los dice. Todos nosotros, cada uno de ustedes son como piedras vivas que juntos, unidos, formamos la casa del Señor. Y todo lo que el Señor trae, su sabio consejo, sus instrucciones, son lo que hacen un corazón, una mente clara y apercibida de quién hemos y en quién hemos creído. Esa es la exhortación que el Señor está dando a nosotros. Y dice el verso, vamos a ver más adelante, que nos dice el texto en capítulo 3, versos 15 y 16. Dice, por lo cual se dice, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones como en la provocación. No endurezcamos nuestros corazones. Ojo, yo quiero hacer una aclaratoria allí. Como en la provocación, dice como aquellos que altercan, como que riñen y pelean con Dios. Pero aquellos que pelean, ¿verdad? Con una terquedad de repudio, de odio, de rechazo al Señor. No como aquello que se habla y que le ocurrió en la vida de Jacob, donde se narra que él atercó y peleó con el Señor, pero eso es como un niño que llora, y como dice el dicho, que el que no llora no mama. Así, esa fue la actitud realmente de Jacob. Él allí peleó, él lloró, él insistió, él atercó: Señor, si no me bendices, no te vayas, no te vas. Eso es muy diferente. Esa es la actitud que debe haber en nuestros corazones. Pero el Señor nos advierte hoy y dice, si ustedes oyen hoy su voz, pues no endurezcan sus corazones. No se pongan a reñir, no nos pongamos tercos, no nos pongamos indiferentes delante del Señor, como en la provocación. Y dice el verso 16, porque quienes habiendo oído lo provocaron. ¿Acaso no fueron todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? Qué sorprendente, ¿verdad, hermano? O sea, su mismo pueblo, hermano. Su mismo pueblo adquirido y escogido. Riñeron. Amados hermanos, ustedes saben que tanto ha hecho el Señor así por nosotros para hacerse de un pueblo, de una casa. Pero el Señor grandioso y extraordinario, con esto no pudiéramos decir que el Señor es un Dios egoísta. El Señor se ha manifestado a toda la humanidad y a toda su creación. A todos, hermanos. Cuando comienza a narrarse esta historia ya en el libro de Éxodo, muchos a veces en la memoria tenemos cuando el Señor habla, ¿verdad? Y Dios endureció el corazón de Faraón, ¿verdad? Pero yo estuve escudriñando y investigando de las Escrituras y resulta ser que eso es como que el Señor está diciendo y está declarando: yo sabía que Él no me iba a escuchar. Porque en el libro de Éxodo, cuando el Señor llama a Moisés y manda a reunir al pueblo, a los ancianos, pero también se hace y llama a su hermano Aarón y le dice: vas a ir a hablar con Faraón. El Señor no le dice: pero yo sé que el Faraón no te va a oír. Y por eso yo voy a tener una gran necesidad de mostrarle todas mis maravillas. Así que aquí la idea no es que Dios endurece el corazón de los hombres. El corazón del hombre se endurece por no escuchar, por no oír. Y el oír la palabra, la voz del Altísimo.
Amado hermano, si tú quieres apreciar y recordar y tú sabes la historia, el Señor fue a casa de Faraón y le habló por muchas veces. Vamos a ver cuántas veces tuvo que el Señor mostrarle de sus maravillas. El Señor incluso en la primera oportunidad que se le apareció, que se le mostró a través de Moisés y de Aarón, ¿sabe qué es lo que hizo este gobernante cuando se presentaron allí? Él lo que pidió y demandó fue una señal. Y eso es lo que le gusta a las personas cuando le hablan del Dios vivo. Quieren y demandan una señal. Así como que aquella persona que es arrogante, muéstrame qué es lo que tú tienes. Muéstrame cuál es tu poder. Y ya bien sabía Dios, y fue cuando ocurrió que mandó: la vara que te he dado, déjala caer en el piso. Y ahí ocurrió el primer escenario donde, pues, después que todo, él dijo a todos sus encantadores, recuerdan, les dijo: lancen también ustedes sus varas, y a todos sus hechiceros. ¿Y qué hicieron? Se convirtieron también en serpientes. Pero la serpiente, se tragó aquellas todas. ¿Y sabe qué pasó con Faraón? El Señor vio este gran poder, Faraón, y dice la palabra que su corazón se endureció. ¿Y sabes qué ocurrió vez tras vez? Cada vez que el Señor se llegaba a Faraón a darle una petición tan sencilla: deja salir a mi pueblo, deja que mi pueblo venga a mí a adorarme. Esa era la petición tan sencilla. Y el Faraón lo que hizo fue mostrar y dejar por relieve, dejar que se mirara, era su arrogancia, su altivez. Y vez tras vez, cada vez que el Señor le mostraba de su poder, el Faraón decía que no quería dejar ir a su pueblo, a su familia, a la casa del Señor, a él. Sí recordamos todas esas historias, ¿verdad? Todas esas veces. Incluso tú sabes que en una de esas oportunidades el Señor, ¿verdad? Moisés intercedió por el Faraón. En una de las plagas, en una de esas, el Señor mostrando sus maravillas y su gran poder. Y bien el Faraón sí le pidió: ruega y ora por mí para que el Señor quite esta plaga de mí. Y bien oraba el Señor, Moisés al Señor, y el Señor retiraba. Pero ¿qué hacía Faraón cuando veía ese gran poder de Dios que da y que quita? Su corazón se volvía a endurecer. Su corazón se llenaba de engaños, de mentiras, de esas cosas que se nos habló el domingo pasado. Un corazón entumecido, lleno de cerumen, sordo, lleno de todos esos pecados que muchas religiones llaman pecados capitales. Saben que muchas religiones también hablan acerca del corazón y hablan de la lujuria, del egoísmo, de la avaricia. Sí, bueno, todas esas cosas son malas, todas esas cosas están en el corazón orgulloso. Pero el Señor, qué bueno. Bueno el Señor. Bueno el Señor para nosotros. ¿Y qué nos dice el texto? Vamos a ver, llegaron a tal punto. Vamos a revisar Éxodo 17, versos 2 y 3. Porque aquí decía, ¿verdad? Como en la provocación. Y creo que mi hermano Pastor Jaime creo que lo explicó, no recuerdo muy bien, pero hoy debemos traer a la memoria esta palabra. Mire lo que sucedió en ese día de la provocación y tú debes recordar qué significa eso. Dice: entonces el pueblo discutió con Moisés y le dijeron: danos agua para beber. ¿Por qué discuten conmigo?, les dijo Moisés. ¿Por qué tientan al Señor? Verso 3. Bien. Y así en el verso 7, capítulo 17, verso 7. Y esta historia trató y se resumió en que
Moisés dijo estas palabras y puso a aquel lugar el nombre de Masá y Meribá por la contienda de los israelitas y porque tentaron al Señor diciendo: ¿está el Señor entre nosotros o no? Yo hace rato te estaba hablando de Faraón como parte de la creación de Dios, como parte de ese Dios grande y poderoso que se muestra aún a las autoridades que están presentes y constituidas en cada pueblo y nación. El Señor sigue hablando para ver si esos corazones son tocados y pueden ellos mirar la exhortación. Pero estamos hablando ahora aquí de un pueblo que recién había salido con mano fuerte por el Señor. Estamos hablando de la casa y el pueblo del Señor que recién había caminado apenas 2 días por el desierto, que habían atravesado el Mar Rojo y habían pisado a tierra seca, y allá del lado del mar, del otro lado del mar, que cantaban: y echó a la mar quien los perseguía. El Señor echó jinetes y caballos, que echó a Faraón, ese pueblo contento. Hermano, pero ese pueblo que salió contento y cantaba y adoraba al Señor, bueno, le dio sed. Ellos, dice la palabra, que ellos llegaron a un lugar que se llama Mara y encontraron agua en el desierto, pero agua amarga. Y el Señor hizo un milagro allí y cambió esas aguas amargas por aguas dulces para beber, y acompañaba ese lugar de 70 palmeras para que el pueblo tuviera reposo. Y es allí donde el Señor declara: si oyes mi voz, pueblo mío, y caminas con rectitud, yo seré a ti por Dios, y tú serás pueblo mío, y yo seré tu sanador. Ahí es donde el primer lugar donde el Señor dice: soy Jehová Rafa para ti, el Dios que te sana, el que te da agua pura para sanarte. Pero después de ahí, de ese desierto pequeño de Mara, ellos van al sitio Refidim, que es en el monte de Oreb, y el Señor, después que este pueblo riñe, y no es que el pueblo quería altercar y estaban riñendo con Moisés, sino que el Señor entiende que el pueblo no era con Moisés, estaban riñendo, era con el Señor. Se habían disgustado severamente. Y por eso es que el significado dice: Masá, pusieron a prueba. Es como que no desconfiaron en el Señor. Y eso es algo desagradable. Eso es algo muy desagradable, que un amigo, que tu Señor, quien te ha sacado, quien se ha mostrado a ti, después tú le digas con tu cara muy: no creo, o sea, desconfías de mí. Después de haber tantos y potenciales milagros, después de sacarte de esa tierra donde eras esclavo, ¿cómo vas a cambiar tú eso por esto que yo te estoy mostrando? Y fue colocado también, no solamente Masá, porque pusieron a prueba al Señor, como aquellos que desconfían, sino que le llamó también Meribá, para que recordemos, por este conflicto. El día en que el pueblo riñó con gran queja y llevaron a juicio. Esas quejas las llevaron a un grado de juicio delante del Señor. Pero el Señor, en justicia, lo que hace es, le dice a Aarón: toma la vara y ve a Oreb, y a la roca que te voy a mostrar, la golpeará, y de ella saldrá agua viva para todo mi pueblo. Y esa roca en Oreb ya era figura de nuestro Cristo. Amén. El Señor ya haciendo obra de redención en nuestras vidas. Pero vamos a ver qué nos sigue diciendo, advirtiendo nuestro texto de la mañana de hoy en Hebreos capítulo 3, los versos 17 y 18. Hebreos 3, versos 17 y 18. Dice, pregunta: ¿con quiénes se disgustó por 40 años? ¿No fue con aquellos que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a los que fueron desobedientes?
Amados hermanos, impresionantemente, este pueblo, ya tú estás viendo la pregunta ahí, tú sabes de quién se trata, ¿verdad? Este pueblo también, dice la Escritura, que tentó al Señor 10 veces en gran manera en el desierto al Señor. Yo me sorprendí en eso, hermano. 10 veces. Y por eso que esto que acabamos de leer aquí, esto aparece en el libro de Números. Vámonos a Números, capítulo 14, versos del 26 al 35. Eso es como mucho, pero miren, yo se los voy a resumir. Dice, sí, pónmelo. 14:26, ponlo lo que pueda proyectar en pantalla, Freddy, por favor. Y lo vamos a ir leyendo. Fíjense bien. 26, número 14, versos 26 al 35 dice: y el Señor habló a Moisés y a Aarón y les dijo: ¿hasta cuándo tendré que sobrellevar a esta congregación malvada que murmura contra mí? He oído las quejas de los israelitas que murmuran contra mí. Te lo digo, hermanos, que yo lo revisé y lo investigué. Ya tenían al Señor hasta aquí. 10 veces habían atercado con el Señor muy malamente. Yo lo sigo leyendo aquí entonces. He oído la queja de los israelitas. 28 dice: diles, vivo yo, declara el Señor, que tal como han hablado a mis oídos, así haré yo con ustedes. 29, en este desierto caerán los cadáveres de ustedes, todos sus enumerados, de todos los contados de 20 años arriba, que han murmurado contra mí. Verso 30, de cierto que ustedes no entrarán en la tierra en la cual juré establecerlos, excepto Caleb, hijo de Jofoné, y Josué, hijo de Nun. 31, sin embargo, sus pequeños, de quienes dijeron que serían presa del enemigo, a ellos los introduciré, y conocerán la tierra que ustedes han despreciado. Verso 32. Pero en cuanto a ustedes, sus cadáveres caerán en este desierto. Verso 33. Y sus hijos serán pastores por 40 años en el desierto. Observa esto, hermano. Y sufrirán por la infidelidad de ustedes hasta que sus cadáveres queden en el desierto. Verso 34. Toma apunte. Según el número de los días que ustedes reconocieron la tierra, 40 días, por cada día llevarán su culpa 1 año, hasta 40 años, y conocerán mi enemistad. Verso 35. Yo, el Señor, he hablado. Ciertamente esto haré a toda esta perversa congregación que se han juntado contra mí. En este desierto serán destruidos y aquí morirán. Qué grado de enemistad, ¿verdad? Pero eso sucedió, amado pueblo. Tú tienes que ver estas cosas. Esto sucedió para que se diera el ejemplo, para que tú y yo podamos comprender que el Señor sí es fiel a sus promesas. El Señor sí llama y nos dice: mirad, acércate al Señor y escucha. Es la única manera que podemos ser obedientes, mis hermanos. En los brazos del Señor, aquí en su iglesia, rozándote con tu hermano, es que el Señor muestra su gloria y te habla. Este es un escenario, esta es su casa. En tu familia, por eso es importante que los hijos también obedezcan a sus padres y sus padres instruyan en este sabio consejo a sus hijos en el Señor. Que no irriten a sus hijos, sino les muestren y le den a conocer del Señor que nos habla.
Mire, a veces estas cosas, estos grandes números que podemos ver allí, que nada más 2 personas fueron los que pudieron entrar y una generación por debajo de 20 años. ¿Ustedes saben cómo comenzó esta riña, hermano? Tal vez por solamente 2 personas que comenzaron a tener molestia, comenzaron a quejarse, pero eso se riega como pólvora. El disgusto, el enojo, esas cosas, esos corazones malvados. A veces ustedes ven, esos malos no son todos, no son muchos, pero cómo hacen daño. Dividen, enojan, marchitan los corazones y rompen las relaciones entre un pueblo. Y fíjense cómo llega, a qué grado, a qué dimensión, qué magnitud de problemas se pueden venir. Amada iglesia, hoy es el día que el Señor te ha dicho. Estas palabras, como te dije, fueron escritas y ciertamente cumplidas como ejemplo para que hoy nuevamente seamos llamados a escuchar su voz. Hoy estamos llamados a creer, no solamente a escucharle, sino a creerle. Es la manera que podamos hacer Alba, escucharle y creerle, Alba. Es la única manera en que podamos ser obedientes al Señor. Dice la palabra en Jeremías que nosotros en sí mismos tenemos corazones que están malos, están enfermos, o a veces les da gripe, se enferman un poquito. Pero ¿qué nos ha enseñado el Señor por allá en Proverbios? Que de toda cosa guardada, guarda tu corazón, cuídalo, resérvalo para el Señor. Y si podemos hallar una casa segura para guardar nuestros corazones en Él, en el Señor, en su casa, porque solamente de Él podrá manar vida. Ven, acércate, ya estamos concluyendo en el mensaje. Acerquémonos pues, hermanos, acerquémonos porque este es el llamado que nos hace el Señor. Él nos invita confiadamente, acerquémonos a Él, como dice también, esta misma carta lo dice en Hebreos capítulo 4, versos 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿No nos lo declara las Escrituras así como tal? Si el Señor hoy nos está diciendo, ve, mira, Vicky, mira, ven, acércate al Señor. Cada uno de ustedes, mis hermanos, está recibiendo esta invitación. Podemos acercarnos al Señor cada día, tal como somos, tal como estamos, mientras todavía se dice hoy. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón como en el día de la provocación. Ya tú sabes qué es lo que es la provocación, ¿verdad? Aquellos que se meten y provocan al Señor y lo tientan, horrorosamente se ponen a pelear con papá. No provoquemos a ira a nuestro Señor. Hermano, tal vez tú no lo has podido notar, observar, pero el Señor nos ha llamado hoy a detenernos, a poder mirar y así urgidamente ir a Él. Estamos urgidos. Tú tienes que reconocer para esa invitación, tú tienes que reconocer que tú estás necesitada de esa invitación. Porque si no, gustosamente tú no vas. Tú tienes que sentir eso, tú tienes que saber que tienes que rendirte. Cada día tienes que humillarte. Cada día tenemos que venir con corazones contritos, lo dice la palabra, con corazones afligidos, contritos, humillados, con un profundo arrepentimiento, con unas ganas de querer ser cambiado. Esos corazones de piedra, corazones endurecidos, con corazones llenos del Señor. Todos los días tenemos que saber que estamos necesitados del Señor.
Yo no sé si a veces tú te ves o te figuras que estás en selvas, montañas, lagunas, desiertos. Yo no sé cuál es el sitio, el lugar o en la situación en cual tú te encuentras. Si estás atravesando un desierto, una dificultad, como cualquiera sea la ocasión que tú tengas. El Señor sabe que te está diciendo, mira, ven, acércate, que soy tu Señor. Dios te bendiga, pueblo. Pónganse sobre sus pies.